Vamos a recibir ahora al doctor Jorge Alonso, médico recibido en la UBA, director de 4 posgrados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en fitomedicina, fitodermatología, nutrición ortomolecular, medicina indígena americana, es docente de la cátedra de medicinas complementarias de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, es asesor médico del gobierno de la provincia de Misiones en el proyecto de cannabis medicinal, autor del libro Tratado de Fitofármacos y Nutracéuticos. Y hoy nos va a hablar de un tema muy importante, que es hongos medicinales para la salud. Entonces, acá tenemos un poco el mundo de los hongos. Fíjense, me gusta siempre trabajar un poco el tema de las etimologías. El caso de hongo viene del latín fungus, que es seta, y este viene de spongos, que es esponja. Por lo tanto, digamos, ya nos da el concepto de esponjoso, de algo que no es algo totalmente duro, a pesar de que hay hongos que son duros, pero en su etimología, en sus inicios, se le dio ese nombre. Y Hipócrates, que fue el padre de la medicina, él hablaba, lo llamaba miques, que significa protuberancia. Él creía que eso eran como protuberancias, como una suerte de tumores que salían del suelo y que estaban asociados a los árboles. De esta palabra miques viene la palabra micosis, que es justamente el estudio de los hongos patógenos en el ser humano. Los hongos los hemos visto de distintas maneras, de distintas formas, de distintos colores. Tenemos una estructura básica, no son todos los hongos así, pero esta es una estructura básica donde tenemos el típico sombrerito y en la parte interna de ese sombrerito tenemos la parte reproductiva. Ahí vamos a ver precisamente el himeneo, las esporas que tienen que ver con los procesos reproductivos de los hongos. Luego vamos a ver como una suerte de tallo vegetal que tiene 3 partes, un anillo, un estipe y una volva. Esa volva ya está muy conectada a la parte de la raíz, es como si fuera un rizoma. Ahora bien, la raíz del hongo se conoce con el nombre de micelio, que son como unos filamentos que cuando nosotros abrimos el hongo, y ahí vamos a la otra imagen, vamos a ver que el micelio en realidad es una continuación de todos esos filamentos que ya vienen en la estructura del hongo, conocidos como hifas. El micelio cumple una función muy importante porque permite, en muchos casos, conectarse con otras plantas. Esas raíces muchas veces conectan con raíces de otras especies y hacen intercambios. Por otro lado, los hongos participan muchísimo en los procesos de degradación de sustancias del suelo, lo cual es muy importante. Esta acción en muchos casos es fundamental para empezar a desestructurar, a degradar elementos patógenos del suelo, como ser, por ejemplo, pesticidas, como ser sustancias incluso hasta radioactivas, sustancias que, por ejemplo, restos de petróleo, y los hongos son importantes justamente para disgregar todo eso y hacer que el suelo sea fértil. Por lo tanto, este concepto de sanidad del suelo se conoce como bioremediación. Es una forma de remediar, de darle un remedio al suelo para que este suelo siga siendo óptimo y fértil. Bien, ¿cuántos hongos hay? Es difícil a veces establecer un número. Sabemos muy bien que los hongos tienen una suerte de investigación desde 2 puntos de vista. Uno botánico-agrícola y el otro estrictamente medicinal. Si vamos a contar los hongos que hay en el mundo, no hay una definición específica y certera. Son entre 3 y 4 millones, se calcula. De esos 3 o 4 millones, fíjense que casi el 4% ha sido estudiado nada más. Son 150.000, pero estudiados desde el punto de vista agrícola, botánico y un poco desde el punto de vista medicinal. Lo vamos a dividir a los hongos en 2 grupos. Los más chiquititos, conocidos como ascomicetos, en los cuales vamos a encontrar las levaduras, los mohos, tienen capacidad fermentativa, por eso vamos a encontrar levaduras para levar, fermentar hasta el pan, la cerveza, etc. Y tenemos basiomicetos, que son los hongos un poco más campanita, como hemos visto,
entre los cuales, digamos, vamos a ver que los cuerpos fructíferos, esa parte que nosotros vemos, es fundamental desde el punto de vista medicinal. Ahora bien, los hongos más chiquititos, los ascomicetos, fueron muy importantes para el desarrollo de muchos fármacos. Fíjense, por ejemplo, que de hongos que parasitaban los cultivos de centeno, conocido como Claviceps purpurea, era un hongo que parasitaba el centeno, que se usaba en la Edad Media como alimento, incluso para hacer panes. Mucha gente consumía este pan degradado y moría. Era la enfermedad producida por una serie de principios alcaloides que generaban prácticamente incluso gangrenas en las piernas, dolores terribles. Se llamaba el fuego de San Ignacio. La gente iba, se estaba muriendo, iba a la iglesia de San Ignacio a pedir por favor que San Ignacio lo cure. Pero empezaron a descubrir que el mal de San Ignacio en ese momento era producto de este honguito. Bueno, pero como decía Paracelso, de cada tóxico siempre podemos tener un remedio. Todo depende de la dosis. Nosotros a veces consumimos remedios que nos quieren curar, pero si nos pasamos de dosis son tóxicos. Entonces, fíjense que de este Claviceps purpurea surgieron el ácido lisérgico, que se usó, por ejemplo, durante muchísimos años en los círculos intelectuales, en psiquiatría. Luego, lamentablemente, pasó a otras esferas más adictivas, pero tuvo un inicio también medicinal. Tenemos la ergotamina, bromocriptina, ergonovina, ergocriptina, utilizados para cefaleas, para facilitar los partos y que no sangren, para enfermedad de Parkinson. Entonces, fíjense, de estas estructuras chiquititas pudimos lograr que haya remedios importantes. Del penicillium, ni que hablar, surgió la penicilina, y del Penicillium griseofolvum surgió la grisiofulvina, que es un hongo que combate hongos. O sea, es una paradoja, son hongos que combaten las micosis humanas. Ahí tenemos otro ejemplo, Eudemanciella mucida, de la cual sale la mucidina, que es también otro ingrediente de la industria farmacéutica para combatir hongos. Tenemos de Streptomyces, surgieron otros antibióticos también fundamentales. Después de la penicilina empezó la streptomicina, la anfotericina D, la nistatina, la nicomicina. Y por último, de los hongos que parasitan los cultivos de arroz, surgieron las famosas estatinas que se utilizan para el tema del colesterol. Entre ellos tenemos del Monascus purpureus y también del Aspergillus tertius. El Aspergillus ya por ahí no tanto parasita el arroz, lo hace más el Monascus, pero el Aspergillus tertius está en la tierra, como dice la palabra, tertius. Entonces, podemos decir que son grandes generadores de remedios para el hombre. Vamos a hablar un poquito de las levaduras, quizás de los hongos que a lo mejor más se han consustanciado en su consumo. Las levaduras favorecen el equilibrio de la flora intestinal, es decir, tienen una suerte de amistad desde el punto de vista con nuestro intestino, recordando siempre el intestino como un segundo cerebro, pero aparte nuestro intestino es un órgano muy importante en la generación de neurotransmisores y aparte en la generación de inmunidad. Mejoran por ello la inmunidad. Se incluyen en las dietas de vacas para mejorar la calidad de la leche debido a que las vacas le dan antibióticos, le dan un montón de porquerías. Entonces, últimamente se está dando a las vacas este tema de levaduras. Descomponen las moléculas de los alimentos y las transforman hacia moléculas sencillas. Es decir, cada vez que nosotros incorporamos levadura en una sopa, en una ensalada, permite mejorar mucho la digestión porque hace una descomposición de los alimentos que nosotros vamos ingiriendo y los hace más fácilmente absorbibles. La levadura de cerveza es muy conocida por todos. La levadura de cerveza tenemos dos tipos básicamente. La clásica, que es Saccharomyces cerevisiae, cerevisiae de cerveza, y la otra que es una variedad de la Cerevisiae, pero es la variedad 5926 que se conoce como Saccharomyces boulardii. Estas son las que se usan hoy en día, por ejemplo, en forma de comprimidos, en forma de polvos que uno puede conseguir en las dietéticas. Este es el proceso por el cual se hace de pronto la cerveza, ¿no? Porque la levadura de cerveza, uno dice, bueno, ¿tiene que ver con la cerveza? Por supuesto que sí.
Se genera entonces a partir de fermentos que extraen la glucosa, es decir, azúcares, que eso es fundamental para que haya una fermentación, y secundariamente aminoácidos. Se obtiene de la malta, que la malta es en realidad el almidón de cebada germinado. De esta forma vamos a obtener gases, vamos a obtener gas carbónico, y eso va a permitir luego el hallazgo, a través de unos 4 pasos, como vemos ahí, de lo que es la elaboración de una cerveza. En el fondo va a quedar un residuo que va a ser levadura fresca, que puede ser utilizada también con fines medicinales. Las indicaciones de la levadura de cerveza son estas, fundamentalmente. Excelente fuente de proteínas. Recordemos entonces, para el veganismo, vegetarianismo, es importante incorporar proteínas, y en este caso la levadura es un excelente ejemplo. Es rica en triptófano y lisina. Triptófano es precursor de serotonina. La lisina es muy importante para el aprendizaje, especialmente en los chicos. Esto es muy, pero muy importante tenerlo presente. Por eso en los chicos es interesante poderles dar también levadura de cerveza, darles amaranto. El amaranto es de los cereales, por así decirlo, es la fuente más importante también de lisina y de triptófano. Entonces, estos dos justamente aminoácidos son fundamentales para los aspectos cognitivos, el aprendizaje, que los chicos estén atentos. Fuente importante de complejo B, se da en el posparto, en la lactancia, es probiótico, contiene además glutatión, metionina, colina, selenio, gran hepatoprotector también, la levadura de cerveza. Por ahí está un escalón un poquito más abajo de otros hongos que vamos a ver. Y es rica fuente de cromo. El cromo se consideraba antes como un factor relacionado con la tolerancia a la insulina. Era el factor de tolerancia, viejo factor de tolerancia a la insulina, el cromo. Y el cromo hoy sabemos que es muy importante precisamente para los casos de diabetes. Y además, acá viene una palabrita que la vamos a ver más a menudo a lo largo de la charla, beta-glucanos, que son un complejo de azúcares unidos que va a tener fundamentalmente injerencia en la parte de inmunomodulación. Ahora bien, uno dirá, con la cerveza, ¿qué hacemos? Por ejemplo, la cerveza ha tenido épocas de esplendor. Fíjense, por ejemplo, se le daba a los chicos, ¿no? Si nosotros vemos un poco cómo era la medicina antigua, nos vamos a sorprender bastante. Por ejemplo, acá tienen, ven el chico, dele, cerveza San Miguel al pibe, ¿no es cierto? En realidad era malta, era lo que nosotros decimos la cerveza sin alcohol. Pero se decía cerveza en ese momento, y se daba cerveza a las mamás para que amamanten y estén fuertes. Todo esto es interesante en la medicina antigua, ¿no? Por eso les puse, por ejemplo, fíjense, el jarabe de Bayer de heroína para los pibes, para la tos. Los chicos le piden a la mamá ese jarabe, claro, si están adictos totalmente. Mamá, dame más jarabe. ¿Cómo no iba a haber? Y eso se lo daban a los pibes. Mi catarro ha desaparecido con la heroína. Estaban las pastillitas de mentol y cocaína, estaba el cannabis. No se necesitaban dealers antes, ¿vieron? Iban a la farmacia y ya conseguían todo de manera muy sencillita. Ni que hablar de mis colegas recomendando fumar, ¿no es cierto? Fumen, que es maravilloso. Y ni que hablar de los pibes, mientras más temprano le das Coca-Cola, más sanos son. Esta era la medicina de antes. Por eso a veces uno dice, todo el tiempo anterior fue mejor. En este caso parece que no. Bueno, adaptógenos. Acá viene la palabra. ¿Qué es un adaptógeno? Vamos a primero decir, a ver, adaptógeno de adaptar. Sí, tiene que ver con adaptación. Yo, por ejemplo, si no estoy cómodo acá, puedo decir que soy un inadaptado, porque no me estoy adaptando a esta situación. Pero ¿qué pasa? El adaptógeno se da en situaciones de inadaptaciones muy superiores. Por ejemplo, te toca ir ahora a trabajar a Siberia. Epa, no conozco el idioma, 40 grados bajo cero, hay que adaptarse, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que encierra un poco el adaptógeno. Dar algo ante la situación de estrés, ante la situación de cómo reacciono frente a algo que no me gusta. Bien, este concepto surgió a través de Lazarev en el año 47, porque él investigó una molécula que no era natural, era química, se llamaba Divasol. Era un compuesto químico que te relajaba, te daba sensación como de bienestar. Recordemos que en esa época, en 1947, no habían aparecido las benzodiazepinas todavía, que son
los fármacos, por ejemplo, el lorazepam, el alprazolam, el clonazepam, no estaba ninguna de esas. Entonces había un compuesto químico que hacía esa función. Pero luego, ya en la década del 60, aparece Bregman y Dardinov y dice, no, miren, hay cosas que dan cierto placer, bienestar consumiéndolo, que son plantas medicinales, que sin ser elementos químicos nos proporcionan precisamente esto. Las primeras pruebas fueron hechas, por ejemplo, con el ginseng siberiano. Como les digo, hay que vivir en Siberia, 40 grados todos los días bajo cero, y los astronautas, eran soviéticos, los primeros fueron a dar alrededor de la vuelta en sus órbitas, había grupos que llevaban el euterococo y grupos que no llevaban el euterococo. Bueno, la cuestión es que cuando volvía ese astronauta a Tierra, el que había consumido el euterococo volvía mucho mejor, con parámetros homeostásicos internos del organismo muy buenos, y los otros venían siempre con alguna gripe, venían mal, cansados, etc. De ahí entonces que siguió la investigación. Se dijeron, bueno, esto tiene que ser útil para el estrés. Cuando hablamos de estrés, viene del griego stringere, que significa tensionar. Y de stringere viene estrangular. Cuando uno te acogota, o sea, todo eso que es tensión, eso es estrés. Y lo que hacen estas plantas, te liberan de ese tipo de situación. Ahora bien, tiene que lograr, además, mejorar las funciones fisiológicas del organismo, tiene que mantener la cuestión cognitiva, cerebral, en buenas condiciones, y tiene que mejorar o mantener la cuestión psicomotora. No me tengo que andar tambaleando, caminando, me tengo que caer, me mareo. Tiene que cubrir todas estas necesidades. Por esto forma parte de lo que hoy decimos que tiene que hacer un adaptógeno. Entonces, las condiciones de un adaptógeno son estas. Tiene que tener una acción antifatiga. El paciente, la persona que consume un adaptógeno, no se tiene que cansar tanto. Lógico, si te corres una maratón de 50 kilómetros, vas a cansarte, pero tiene que generarte una suerte de mayor resistencia frente al cansancio común que pueden tener otros. Tiene que mantenerte la capacidad cognitiva y la coordinación de movimientos. Tiene que aumentar la resistencia al estrés, pero la resiliencia del individuo. Esto, que forma parte de lo que es un adaptógeno, también tiene que estar imbuido de otras técnicas, sobre todo técnicas psicológicas. Por eso también hay que trabajar estos aspectos frente al estrés. No es solamente tomo un hongo y ya tengo un antiestrés. Tengo que manejar otros conceptos también. Los chinos siempre dicen, es preferible siempre ser más reflexivo que reactivo. ¿El reflexivo qué es? Aquel que yo tengo una agresión, viene un tipo, me insulta de arriba abajo. Si soy reactivo, lo primero que hago, le reacciono, me agarro a las piñas. En cambio, el reflexivo se queda 5 segundos sin contestar. Lo mira fijo y muchas veces con eso desarmás al otro, porque el otro está esperando la reacción para entrar en su psicosis. ¿No es cierto? Ustedes buscan para la pelea. Por eso entonces la cuestión de la resiliencia, esa capacidad de resistir frente al embate de otros, esto lo hacen también los hongos o los productos adaptógenos. Tender a normalizar estados patológicos del organismo, regulan los mecanismos de equilibrio, la homeostasis es el equilibrio metabólico del organismo. Ser inocuo desde el punto de vista toxicológico, no entran acá plantas que sean tóxicas. Y esto es importante porque vamos a encontrar plantas que creíamos que eran adaptógenos, pero no son adaptógenos porque no cumplen con este requisito. Y tienen que incrementar de modo inespecífico el sistema inmunológico. Si no te aumenta la inmunidad, no va a servir para los fines que estamos hablando. La primera doctora que empezó a investigar todo esto fue muy famosa, la doctora Slam, en Rumania, que allá en la década del 50 empezó a trabajar con el ginseng y sacó un producto que se llamaba Gerovital. Era el ginseng para dárselo a los pacientes o a las personas de tercera edad, porque se consideraba que el paciente de tercera edad es el más estresado, ¿no es cierto?, por las condiciones a veces en las cuales vive. Por lo tanto, entonces era un producto revitalizante muy bueno en ese sentido. Luego apareció el KH3, que le agregaron procaína, que si bien se utiliza como anestésico, la procaína también tiene como un efecto un poquito así energizante. Pero
no solamente es el ginseng o el ginseng siberiano, sino acá que tenemos todas las plantas medicinales consideradas como adaptógenas. Vamos a encontrar, por ejemplo, a la ashwagandha, que es de la medicina hindú, la Witania somnífera. Vamos a encontrar al astrágalo, la schizandra, que es de la medicina china. El Panax quinquefolius es del ginseng norteamericano, por ejemplo. La aralia, la equinacia, que la usan mucho también en Estados Unidos. De modo tal entonces que tenemos ya una suerte de plantas reconocidas con esta palabrita, ¿no? Plantas adaptógenas. Bien, y acá se va a complicar un poquito más la cosa, pero voy a tratar de hacérselo entendible, porque este es el resumen de 30 años de investigación en adaptógenos para entender el concepto de lo que estamos hablando, que es el mecanismo de acción. Pues dice, bueno, ¿y cómo hace que aumente la resistencia, la inmunidad, me haga sentir bien? ¿Cuál es el mecanismo intrínseco? Bueno, primero, tiene que lograr que la neurona tenga más plasticidad. Una neurona rígida está quietita ahí, no se conecta con las otras, o sea, plasticidad. Tiene que además, gracias a la plasticidad, aumentar el ATP, que es energía. Bien, tiene que disminuir la síntesis de ácido láctico, que es lo que nos genera cansancio. ¿No es cierto? Estamos cansancio, estamos produciendo ácido láctico. Tiene que cortar esa vía de algún modo. Eso lo hace a través también de la regulación de la corticotrofina, que es a través de las glándulas suprarrenales, lo que nos va a dar cortisol a la larga. Reconocemos que el cortisol aparece en situaciones de estrés. Es importante tener cortisol un poco, como es importante a veces tener colesterol, no son malas palabras. El tema es el exceso. Por eso a veces la persona que está estresada está generando cortisol y entra en un círculo vicioso donde el cortisol sigue generándose y autogenerándose. Hay que cortar esa vía, porque el cortisol termina dando hipertensión arterial, favorece la secreción de adrenalina, noradrenalina, pero también es cierto que si acá viene alguien y dice, muchachos, miren, chicas, hay una denuncia de que hay una bomba acá, entonces tenemos que salir corriendo. Algunos saldrán más rápido porque tienen mucho más cortisol y otros con menos cortisol van a ir más tranquilitos y más lentos, pero es importante tener ese cortisol también. Ahora bien, lo que tienen que hacer los adaptógenos es regular el cortisol y tienen que regular el apetito. Por eso lo hacen a través también del neuropéptido Y y urocortina. ¿Qué pasa con el tipo estresado? El tipo estresado se le corta el apetito, está flaco. No confundamos con el ansioso que come. El ansioso come, el estresado no come. Entonces tiene que modular los neurotransmisores que regulan el apetito, especialmente los que te cortan el apetito. Tiene que inhibir las enzimas degradativas de neurotransmisores. Yo, por ejemplo, para estar bien tengo que tener serotonina, dopamina, noradrenalina, tengo que tener un balance de eso. Pero ¿qué pasa en situación de estrés? Se me agotan los neurotransmisores buenos, porque hay neurotransmisores buenos y malos. Está el glutamato, el aspartato, son malísimos, no los quiero. Pero en la situación de estrés se me invierte la cosa, se me degradan los buenos y me aumentan los malos. ¿Qué tiene que hacer el adaptógeno? Inhibir las enzimas que degradan a los buenos. Me las sacan así, entonces quedan más tiempo los buenos, porque si no, se degradan y me prevalecen los malos. Tiene que disminuir la producción de catecolamina en el corazón. Catecolamina es adrenalina, noradrenalina, me genera palpitaciones, hipertensión, el corazón está así. ¿Qué pasa con el estresado? Se le salta el corazón. Tiene que regular esa función. Tiene que regular la producción de cortisol, óxido nítrico, tiene que tener efecto antioxidante y tiene que sacar del medio sustancias que sean proinflamatorias. Vieron que se habla mucho de las dietas justamente antiinflamatorias, porque lo que es inflamación se relaciona muchas veces con procesos crónicos, degenerativos y cáncer. Entonces el adaptógeno tiene que sacar del medio las sustancias proinflamatorias. Y después vamos a ir los mecanismos aún más íntimos. Por ejemplo, un adaptógeno va a trabajar sobre las chaperonas, que son una suerte de proteínas que protegen las neuronas. Así la neurona tiene más longevidad, está más tiempo. Tiene que activar una proteína que evita la muerte de las neuronas. Recuerden que cada célula muchas veces tiene un mecanismo conocido como apoptosis, que es la muerte celular programada. Todas nuestras células tienen hoy como un relojito que dice, bueno, en tanto tiempo vas a morir. ¿Qué pasa en la situación de estrés? El relojito de la neurona empieza a acelerarse. En vez de vivir, pongámosle,
10 horas, en el estrés vivís 1 hora. Entonces, se te acelera la muerte. ¿Qué hace el adaptógeno? Frena ese relojito. Evita de que entre en muerte celular esa neurona. Bueno, trabaja sobre el factor neurotrófico del cerebro. El cerebro necesita trofismo, como dijimos, plasticidad. Necesita que haya interconexión y necesita que si hay unas neuronas que se están degradando, como las enfermedades neurodegenerativas, haya algo que las estimule, que las haga crecer de vuelta, que en vez de ser un cordoncito finito sea un cordoncito más grueso, que haga fisicoculturismo esa neurona. Bueno, eso es el factor neurotrófico generado por los adaptógenos. No todos con la misma suerte, ¿no? O sea, hay hongos que lo hacen más fuerte y otros más suave. Bueno, activar proteínas que multiplican las células, activar genes ligados a la longevidad y la cognición. Por eso hay muchas personas que de pronto consumen reishi en Japón. El reishi, dicen, es el hongo de la longevidad. Vivimos más cuando consumimos reishi. ¿Por qué? Porque activa genes relacionados con la longevidad. Empiezan a alargarse los telómeros, los famosos telómeros de los cuales hoy se busca la medicina alargar la vida de la gente. Y por último, activa un factor que atenúa la hipertermia por estrés. A ver, ¿qué pasa? Vamos a decirlo muy fácil. El tipo está estresado, ¿qué decimos? Es un calentón. ¿Por qué? Porque está caliente, está rojo, está virulento, te quiere matar. Esa es la hipertermia orgánica y lo que hace el adaptógeno, le baja la térmica, ¿no? Le baja la temperatura para el tipo, ahora estoy más tranquilo, no se puso colorado. Esto es el resumen de 30 años de adaptógeno. Si lo aprendieron hoy, ya tienen 30 años metidos en el bolsillo. ¿Nada más? Vamos. Bueno, vamos a pasar entonces. Los betaglucanos son, quizás ustedes me dicen, ¿cuál es la estructura del hongo que combate esto? Tienen que tener betaglucanos, son estas estructuras azucaradas. El organismo tiene un receptor para nuestros betaglucanos. Fíjense, nosotros consumimos un hongo con betaglucano y ya tenemos un receptor. Quiere decir que tenemos una llave que ingresa y una cerradura que toma ese mecanismo. Cuando ese mecanismo se activa también la respuesta del organismo para atacar virus, bacterias y parásitos, elementos que infectan el organismo. Por eso los hongos adaptógenos tienen la función de ser antibióticos sin ser estructura antibiótica. Entonces, tenemos realmente un elemento fundamental para mejorar nuestras defensas. Tiene además mecanismos antialérgicos, por ejemplo, reduce notablemente las secreciones que salen en la nariz, la agüita, la rinitis. Los hongos combaten esa situación también. Y algo muy importante también, trabajan sobre mecanismos antitumorales de manera específica. O sea, tienen mecanismos reconocidos para trabajar sobre tumores. No es que consumo un hongo y ya combato una leucemia, un cáncer de colon, pero ayuda, porque el organismo, cuando tenemos un tumor, no se queda de brazos cruzados mirando cómo un tumor nos va invadiendo y nos mata. Sale a defenderse. A veces, si tenemos la defensa muy baja, no alcanza. Por eso, el consumo de hongos hace un esfuerzo para mejorar ese sistema. De ahí que muchos de estos hongos que estamos mencionando forman parte de los tratamientos convencionales del cáncer de manera coadyuvante a la quimioterapia convencional. Entonces tenemos una quimioterapia donde el paciente recibe lo que recibe, pero a su vez, asociado con hongos, viven mucho más tiempo, no se les cae tanto el pelo, no se les caen los glóbulos rojos, etc. La FDA los considera que son... Bueno, bárbaro, está bien. Bárbaro. Bien, reconocidos por la FDA, que esto es muy importante también, como elementos no tóxicos. De ahí vuelvo a que no toda planta que por ahí anda dando vuelta, o no todo hongo que anda dando vuelta, se lo considera adaptógeno, porque tienen toxicidad. No tiene que tener toxicidad. Bien, vean que se venden, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos shops, se venden los betaglucanos directamente, que se extraen de hongos y se venden en cápsulas, como elemento adaptógeno. Bien, ¿cuáles son los hongos entonces? Ustedes dirán, bueno, díganme los hongos, ¿cuáles son? Quiero saber.
Bien, vamos a empezar con los japoneses, shiitake, maitake, reishi. Ahí tenemos la estructura que es el beta-glucano, que cada beta-glucano tiene un nombre propio, ¿no? Seguimos. Enokitake, champiñón del sol, el oreja de Judas. Seguimos. Cordyceps, que este es el hongo alien, que este parasita de pronto insectos, le sale el insecto, se lo come y después le sale el hongo por el abdomen, ¿no? Como vieron en el alien, más o menos. El Coriolus, la gírgola, todos entonces estos son adaptógenos. Vean entonces, este es el resumen de las actividades constatadas científicamente para cada uno de estos hongos. Cuando vamos al primer renglón, todos son inmunoestimulantes, o sea, cumple la función de inmunidad que tiene que tener un adaptógeno. Segundo, coadyuvantes en cáncer, pues si te elevo la inmunidad, te tengo que ayudar en el cáncer. Y cada hongo fue estudiado en distintos tipos de cáncer. Por ejemplo, shiitake, cánceres digestivos, pulmón y mama. Bien, ya tenemos un perfil para ayudar a un paciente que está recibiendo quimio en base a esas enfermedades. El maitake en hígado, pulmón, próstata, laringe. El reishi en cáncer de pulmón. Tienen que tener actividad hepatoprotectora. Fíjense que tienen actividad hepatoprotectora, ahí también tenemos, allá también tenemos. Y luego tienen que trabajar en el metabolismo. Te tiene que bajar un poco la glucemia, te tiene que bajar un poco los lípidos que están elevados. Eso tiene que ver con la homeostasis, con el control de que el organismo está trabajando bien, que está trabajando sin ningún tipo de problema. Y luego, cada honguito va a tener un perfil de pronto en una actividad que a lo mejor no lo tienen otros. Por ejemplo, maitake es excelente en síndrome de ovario poliquístico. Lo estamos dando con muy buenos resultados realmente. El shiitake es uno de los mejores desfatigantes, para el que tenga que hacer actividad física, etc. Acá tenemos más, enokitake también, fíjese, inmunoestimulante. Los que consumen enokitake tienen menores tasas de muertes de enfermedades de cáncer. Eso está comprobado estadísticamente. Bueno, fíjense, cada uno tiene como su perfil, ¿no es cierto? No, por razones de tiempo no vamos a detenernos mucho, pero por ejemplo, oreja de Judas, nefroprotector, es importante para el paciente que está en diálisis, poderle dar un nefroprotector también. Cordyceps, inmunoestimulante. En insuficiencia renal, acá tenemos, en trasplantados renales, sirve muy bien el Cordyceps para ayudar en esas circunstancias. Se lo conoce como antienvejecimiento, hepatoprotector, coadyuvante en HIV, en pacientes con SIDA. Ojo, todo esto que estoy diciendo, comprobado a través de ensayo clínico, ensayos clínicos, validados científicamente. Ahora vamos a ver, los podés comer y los podés consumir de otra manera. Vamos a ver la diferencia. Bueno, abordaje del HPV, este es fundamental, que está tan de moda el tema del HPV. El Coriolus tiene gran cantidad de ensayos clínicos en HPV, erradicándolo. Con lo cual a veces evita a la mujer el tema de la cirugía en esos casos. La gírgola, hipoglucemiante, hipolipemiante en síndrome metabólico. Bueno, en fin, la parte culinaria, los hongos japoneses están muy reconocidos desde el punto de vista culinario. De todas las variedades, las 4.000 que hay en Japón, 100 son comestibles. No que todos se comen, sino 100 son comestibles. Se pueden hornear, asar, saltear, usar en salsas, etcétera. Y estos son los más conocidos, los vamos a ver a continuación, que los tenemos en platos, directamente se comen. Pero acá, bueno, viene un poco la respuesta a la compañera que hizo la pregunta. Uno dice, bueno, ¿y todo esto que usted dijo, doctor, del cáncer, qué pasa comiéndolo? Atención, cuando uno come, está consumiendo elementos que en la mayoría de los casos es para evitar enfermarse. Es una cosa, eso, evitar enfermarse. Cuando vos tenés la enfermedad declarada, es coadyuvante. Te va a ayudar, junto quizás a otro tipo de remedio, por así decirlo, a mejorar la situación. Entonces, bueno, acá vamos viendo diversos platos y algunos preguntarán las trufas, que también son, bueno, las trufas son platos gourmet muy caros, se requieren perritos que los van olfateando porque pueden estar a veces a centímetros o hasta 1 metro debajo. Y las trufas son caras, especialmente las negras, porque requieren 4 años para cultivarlas y recién ahí pasar a la parte comestible. Pero bueno, no son adaptógenos, simplemente las traigo a colación porque por ahí alguno preguntaba qué pasaba con las trufas. Bueno, me quedé a lo último con el melena de león, que seguramente muchos lo conocerán, estarán muy consustanciados.
Los budistas, para clarificar la mente, ya lo consumían, realmente un hongo muy, pero muy reconocido desde el punto de vista cognitivo. Estos son los principios activos y a diferencia, por eso lo puse aparte, porque a diferencia de los otros, no tiene la estructura beta-glucano, no tiene estructura azucarada, tiene este tipo de principios activos, pero que cumplen las funciones de los otros. Por eso este también es adaptógeno. Bueno, la investigación determinó de que estimula el factor de crecimiento neuronal. Quiere decir que las neuronas, cuando se están degradando, consumimos este hongo y empiezan nuevamente a cobrar volumen, trofismo. Esto está constatado científicamente. Un déficit de ese factor nos lleva al Alzheimer. Fíjense qué importante es esto, consumir esto para evitar a veces el tema del Alzheimer. Además, las erinacina demostraron reducir las placas de amiloide. Cuando un paciente tiene Alzheimer se forman como cúmulos de gelatina en el espacio del cerebro que va carcomiendo las neuronas. Esa gelatina ocupa espacios de neuronas y el cerebro no trabaja. ¿Qué es lo que hace esta molécula? Va degradando la gelatina esa que se fue depositando. Bueno, y tiene efecto antiinflamatorio, antioxidante, etc. Bien, ensayo con pacientes ancianos en Japón, 100 pacientes, de los cuales tenían déficit cognitivos, algunos con Alzheimer, otros con demencia. Bueno, el resultado fue realmente asombroso. Mejoraron la cognición, se acordaban de las cosas, podían vestirse. A veces el paciente pierde la capacidad de abrocharse un botón, de ponerse, atarse los cordones en los zapatos. Así que todo esto fue logrado con el melena de león. Melena de león entonces mejora fundamentalmente el área cognitiva, es coadyuvante en Alzheimer, Parkinson y demencia, mejora la calidad del sueño, tiene actividad gastroprotectora, esto es muy importante, es un hongo al igual que el shiitake que son antigastríticos, esto es muy interesante. Coadyuvante en cáncer, mejora la microbiota intestinal, trabaja en el metabolismo de los azúcares, de las grasas y es coadyuvante en procesos inflamatorios. O sea, es una panacea en un solo producto realmente. Bueno, por último dejé psilocibe, que también está muy de moda, con esto terminamos, ya estamos con Psilocibe cubensis tiene alcaloides, tiene unas moléculas que van a interactuar con nuestros neurotransmisores. El psilocibe, que es la psilocibina, su principio activo, está dentro de los considerados como, si bien es un hongo enteógeno, que tiene que ver con la capacidad de pronto de ponernos en otro nivel de conciencia, en lo cual pueden suceder cosas buenas o no tan buenas, pero tiene esa capacidad. Este psilocibe puede interactuar con los receptores de serotonina. Si actúa con el receptor de serotonina, todos contentos. Serotonina es el neurotransmisor de la paz, la armonía, el relax, la tranquilidad. Quiero tener serotonina, que eso es lo que busca el clonazepam, el ribotril, pero lo hace con un costo muy elevado. En cambio, esto lo puede hacer. Pero, lamentablemente, el psilocibe o la psilocibina también interactúa con los dos malos que teníamos de los neurotransmisores. Dije, ¿se acuerdan? Están los buenos, están los malos. Entre los malos toca el glutamato y el aspartato. Y cuando te tocan los tres, empezás a ver elefantitos de colores. Entonces, ahí viene el tema. Por eso este tipo de hongo no se considera adaptógeno, porque no tiene un efecto sobre la inmunidad, solamente en la esfera del punto de vista emocional y desde el punto de vista de la cuestión, digamos, de nuevos niveles de conciencia. Ahora bien, su toxicidad, por así decirlo, es mucho menor a otras cosas. Por ejemplo, si tenemos el LSD en valor 200, la psilocibina está en un valor 30, es mucho menor que el LSD, ¿no es cierto? Pero es más fuerte que la mescalina, que está presente en cactus como el peyote. Entonces está ahí en un nivel intermedio. En México le hacían mucho culto, estaba psilocibes mexicana, acá tenemos una figura en éxtasis, como ven en la escultura, y asentado en una suerte de piedra con dibujos de hongos. Bueno, esta es entonces la utilidad que tiene el psilocibe, demostrado. Es útil en depresión, pero manejándolo siempre en lo que se llaman microdosis. Esto significa, se puede manejar en 1 miligramo, 2 miligramos, muy despacito, hay que ir, porque en determinada cantidad de miligramos no queremos que el paciente empiece a ver cosas raras. Tenemos que ir de menor a mayor. Segundo,
Puede ser útil en adicciones, al tabaquismo, en alcoholismo y en trastornos de ansiedad. Tenemos dudas, esquizofrenia, ¿por qué? Porque este hongo tiene la capacidad como de dividirnos la mente. Esquizofrenia, el paciente está partido desde el punto de vista mental. Esquizo significa división. Por eso se ha pensado que este hongo también hace división y puede actuar. No tiene todavía una corroboración totalmente validada para esquizofrenia. Lo ponemos por ahora en interrogación. Y lo mismo, coadyuvante en cáncer, no tiene efecto antitumoral, pero puede mejorar el estado de conciencia de un paciente terminal, entonces eso puede ser un beneficio, pero no porque sea antitumoral. Lógicamente tiene efectos adversos, que es el desdoble de la personalidad, un tipo que puede ser tranquilo cuando está predominando la serotonina, pero te puede ser totalmente agresivo cuando está tocando glutamato y aspartamo. Entonces hay que tener cuidado. Alteraciones de la presión arterial, del sueño, la frecuencia respiratoria y te puede aumentar o disminuir el deseo sexual, como hace la cocaína. Al comienzo tomás cocaína, parece que sos el supermacho, después resulta que con el tiempo caes totalmente. Entonces este hongo hace lo mismo en la esfera sexual. Atención, no causa adicción, no hay internados por adicción al psilocibe, no es adictivo. Bueno, estas son las referencias bibliográficas, parte, ¿no? Son muchísimas más de las referencias bibliográficas. Simplemente, como anuncio parroquial, el 6 de enero estamos haciendo el curso online de hongos medicinales, para aquellos que les interese la temática. Vamos a ver, se ven todos los hongos con mucha más ampliación de todo esto que hemos hablado recientemente. Y bueno, por último ya entonces le dejo el contacto, cualquier cosita, ahí tienen para que estemos contactados. Bueno, disculpen el recorrido rápido,